Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Ya, ya, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos esa forma de escribirlo. ¿Ya? Entonces, la otra es que haga lo siguiente, mire. Ya, esto es logaritmo de x más 4 elevado a 5 por x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Más. Ya, es una constante. ¿Ya? Cuando uno, ya, lo que está ahí, esto es constante. ¿Ya? Es una constante. Ahora, las constantes, ¿ya? Las constantes se pueden escribir adecuadamente. ¿Ya? Uno puede escribirla adecuadamente como estime conveniente. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Esta constante, ¿m? Esa constante la voy a escribir así, como logaritmo natural de c. Ahora, ¿cambia en algo la constante? No, porque el logaritmo igual es, ¿cierto?, una función que aplicada a un número me da un número. Por lo tanto, eso sigue siendo constante. Ahora, claro, varió un poco respecto a la solución general, sí, pero sigue siendo constante, por lo tanto no tengo el problema de que no es constante, ¿ya? Y acuérdense que cuando uno resuelve una integral, la diferencia que hay entre una integral y otra, o una primitiva en realidad, es la constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite hacer esto, miren. Igual, si tengo suma, va a quedar logaritmo natural, ¿cierto? De c x más 4 elevado a 5 por x menos 1 al cuadrado, ¿ya? Y eso va a ser i, ¿ya? I. Entonces, la utilidad de esto no es ahora, no es que tenga utilidad en este momento, pero sino esto va a tener utilidad posterior, ¿ya? Esto va a ser importante, lo vamos a hacer, ¿ya? Así que por eso que yo lo estoy haciendo, ¿ya? Esta forma de escribir la solución para nosotros es importante. Va a ser algo que, que vamos a utilizar. Así que por eso que me voy a dar el trabajo de escribir las soluciones de esta forma. Ya. ¿Alguna pregunta allí? ¿No? Insisto, yo lo que hice fue un trabajo a partir ya de haber resuelto la ecuación diferencial con la integral, ¿cierto? Usando la integración por fracciones parciales. Lo que hice fue reescribir la solución y finalmente la solución asterisco es la que me interesa, porque esa posteriormente ya van a ver más adelante cuando estemos trabajando en una ecuación diferencial, que ahí sí tiene importancia esa forma de escribirlo, ¿ya? Ahora, cuando yo transformé la constante esa c en logaritmo de c, no perdió la característica de ser constante, ¿ya? Ahora, también podría haber escrito, por ejemplo, en vez de logaritmo de c, haber puesto raíz de c, ¿ya? Haber puesto c cuadrado, haber puesto, no sé, exponencial de c, e elevado a c, ¿ya? Todas las formas de escribir la constante no afectan la solución. ¿Por qué? Porque la característica del número que le agrego es constante. Por lo tanto, la única diferencia que hay es entre una y otra constante, pero sigue siendo la función obtenida sigue siendo solución, ¿cierto? Y lo que cambia es la constante. Entonces, aquí les voy a mostrar algo que de alguna forma nos vamos a ir acercando ahora a lo que tiene que ver con una ecuación diferencial. Pero primero quiero saber si me van entendiendo lo que estoy haciendo o si tienen alguna pregunta. ¿Se entiende, profe? Ok, ya entonces mire, voy a hacer lo siguiente para que esto lo vayan mirando en perspectiva, ya, o sea, no se trata de que esto sea algo aislado, que al final estamos haciendo un curso de cálculo, sino que hay que pensarlo como un curso de ecuación diferencial. Entonces, voy a hacer lo siguiente, para efectos de explicarlo en el contexto, mire, para que ustedes lo visualicen. Ya, entonces voy a borrar acá y voy a darle el contexto, mira. Cuando nosotros resolvimos esto, que era muy simple, ¿cierto? X, ya, pongámosle X. Ya. Si yo quiero resolver eso, tengo que hacer esto. La integral de x
de X. Ya. Hagámosla más fácil para que sea más simple el asunto. Pongámosle un 2 ahí, ¿ya? Para que ya van a ver ustedes por qué le hago por qué la trato de hacer más fácil, para que en el fondo van a ver ustedes cuál es la idea, digamos. Entonces aquí va a quedar la integral de 2x de x, ¿cierto? Y si yo esto lo resuelvo, ¿cierto? Esto lo resuelvo, eso me da eso, ¿verdad? Esa es la solución a esto. Entonces, lo que va a ir variando va a ir la constante. Entonces, si yo ahora trato de hacer un dibujo de esto, ya voy a tratar de hacer un dibujo aquí. Ya, vamos a suponer que ahí está el sistema de coordenado, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, ya, si la constante vale cero, la gráfica más o menos sería así, ¿ya? Esto es cuando el valor de C es cero, ¿ya? Si el valor de C fuese uno, ¿ya? Fuese uno, esto sería x cuadrado más uno, o sea, esto sería más o menos por aquí, a ver, por ahí, ¿ya? Esto es C igual 1. Si vale el valor de C fuese 2 y así sucesivamente, entonces yo puedo seguir graficando, ¿cierto? Graficando así, para allá. Y si el valor de C fuese negativo, esto tendría que ser para acá. Ahí. Fuese menos uno, menos 2, ahí. Todas ellas son parábolas, ¿ya? Todas son parábolas. Entonces va a depender. Por ejemplo, yo decía, el C vale, no sé, menos uno. El C vale menos 2. Y así sucesivamente. El C vale menos 3. Entonces, si lo miro desde el punto de vista de una ecuación diferencial, yo le decía que cuando uno resuelve una ecuación diferencial, lo que encuentra como solución es una función. Bueno, esta es la función. Esta es la función que está ahí. ¿Ya? Esa es la solución de la ecuación. Entonces, esa solución, ¿cierto?, está dependiendo de esta constante, de este numerito. Entonces, en la medida que voy cambiando ese número, esta solución también va a ir cambiando. Luego, si yo en particular, ¿cierto?, pienso no como integrales, sino como ecuaciones diferenciales, lo que tengo es un mapa, ¿cierto?, con todas las posibles soluciones. Ahora, si en algún momento, ¿ah? Por ejemplo, yo hiciera la siguiente interpretación. Supongamos que lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está ahí, representa la velocidad de un móvil o la velocidad de una partícula, ¿ya? Entonces, o el movimiento de una partícula, ya. Supongamos que representa el movimiento de una partícula. Acuérdense que lo que está ahí, no hay que perder de vista lo siguiente, que eso, ¿cierto? Eso que está ahí es un diferencial, es una variación de y respecto de x, ¿ya? Eh, en el caso de la física, ¿cierto? La velocidad, bueno, en física estática es distancia, dio tiempo, ¿cierto? Eso es la velocidad. Pero uno no solamente estudia la velocidad promedio, que sería lo que está ahí, sino que también uno puede estudiar la velocidad instantánea. Y eso es eh, la derivada, ¿cierto? Voy a poner X, del desplazamiento respecto al tiempo, ¿ya? X, ahí lo vamos a cambiar, vamos a poner X. Entonces, finalmente, ¿cierto? X, la posición. Entonces, esta es promedio, ¿ya? Esta es una velocidad promedio. Y esta es una instantánea, ¿ya? Una instantánea. Entonces, lo que uno pregunta es, bueno, el móvil, ¿cierto? Cuando ha pasado, por decir, 2 segundos, ¿ya? Entonces, cuando el tiempo, por ejemplo, vale 2, ¿ya? 2 segundos. Entonces, ¿cuál será? Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es, como esa es la ecuación de movimiento,
¿ya? La ecuación de movimiento estaría dada de esta forma, así. Y de I o de X o de T, ¿cierto? Igual la función respectiva, más una constante. Entonces, cuando tomo el T2 ahí, lo ingreso ahí y lo evalúo, me va a dar un valor de la constante, ¿ya? Un valor constante, pongámosle K, ¿ya? Y ese valor va a indicar cuál de las curvas necesito o cuál de las curvas es la que representa el movimiento que yo estoy analizando para, para la partícula en particular, ¿ya? Entonces, esa es un poco la relación que hay con las ecuaciones diferenciales. O sea, en este caso, como les decía, estoy resolviendo integrales, pero finalmente lo que hay detrás es una ecuación diferencial. Y lo que hay detrás es una función. Y más aún, esa función es una función que podría representar el movimiento de una partícula, o el movimiento de un móvil, o el lanzamiento, no sé, de un proyectil, ¿ya? O podría representar, por ejemplo, la variación del precio respecto a las cantidades. Entonces, eso es lo que está de alguna forma detrás de esta resolución de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ya, entonces ahí está expresada ahora, la solución, como lo planteaba anteriormente, siempre uno va a tratar de expresar la solución lo más simple posible, pero pensando en que tiene que encontrar esa función, ¿ya? Y con la idea de poder hacer esto, que es el gráfico, ¿ah? Entonces, si yo logro obtener el gráfico, de alguna forma obtengo un poco la trayectoria del móvil, de la partícula, o puedo conocer el comportamiento del precio en el tiempo, por ejemplo, de un producto, ¿ya? Entonces, eso es un poco la finalidad de modelar con ecuaciones diferenciales. Ya, entonces voy a continuar acá. Ahora voy a volver a la lámina, ¿cierto? Y estoy aquí, ¿ya? Ya, entonces era la forma de escribir esta solución que eh, ustedes después se van a acordar cuando volvamos al tema, pero resolviendo ecuaciones diferenciales y no integrando, no haciendo esta ecuación diferencial tan inmediata, sino que ya un poco más complicada, más compleja. Entonces ahí se van a volver o se van a acordar de esta solución que yo hice todo un arreglo para escribirle de otra forma. ¿Mm? Ya, entonces, bueno, ahí están las preguntas que ya me han hecho algunas, y ahora ya empezamos con algunos problemas de resolver eso. Entonces, eh, ¿cómo se puede o cómo se tendría que resolver ese problema? Bueno, aquí en realidad hay más de uno, ¿ya? Hay varios problemas. Ya, estos 5 problemas que están ahí son problemas de la misma forma, son ecuaciones diferenciales, pero tienen características comunes. ¿Ya? Tienen características tan mirados desde el punto de vista de la aplicación de la primera parte de esta presentación, que es la utilización de eh, la sustitución trigonométrica. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a ver, voy a hacer el número 1, ¿ya? Y después ustedes podrían ir trabajando el otro ejemplo, ¿ya? Ahora, también hay un grupo de ejercicios para la descomposición en fracciones parciales, que está ahí, ¿ya? También está eso que lo deberíamos trabajar, ¿ya? Y en todo caso, si nos faltan ejercicios, tengo algunos otros que he estado seleccionando también. Ya, pero vamos a partir con este problema, ¿ya? Entonces, anótenlo o no sé, como quieran ahí, sacarle una foto, para que lo tengamos a mano y yo lo voy a ir trabajando y ustedes me van consultando. Porque eso lo voy a hacer, eso no está desarrollado acá, entonces lo que voy a hacer es usar la pizarra para hacer el desarrollo. Ya copié el primero, profe, así que dele Ya, nomás. ok. Entonces voy a pasar a la pizarra para desarrollarlos, ¿ya? Ya, entonces tenemos lo siguiente, voy a ahorrar acá, y estos son los problemas que están planteados, ¿cierto? Problemas entonces tenemos el primer problema, ¿cierto? Es y' igual 1 dividido en
x cuadrado de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Ese es el primer problema. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer en este caso, ¿cierto? Es empezar a buscar cuál es la relación que debo utilizar para efecto de lo que son la sustitución, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar las sustituciones, ¿ya? Entonces, si recordamos, ¿sí? Tenemos lo siguiente, que cuando tenemos en el integrando formas como a cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Eso nos lleva a x igual a seno de teta. A seno de teta. Si tenemos en el integrando expresiones como a cuadrado más x cuadrado, a cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? Ahí tenemos que usar la sustitución x igual a tangente de teta. Y si tenemos de la forma x cuadrado menos a cuadrado, tenemos que usar la forma x igual a secante de teta. ¿Ya? Esas son las tres formas claro, las tres formas que tenemos que utilizar en el caso que miremos nuestro problema. ¿Ya? Entonces ahí para que. Entonces, esta forma yo las tengo que mirar y de acuerdo a eso hago el respectivo cambio. Entonces, si yo me fijo acá, ¿cierto? Si yo me fijo acá, tengo que mirar cuál de ellas es la que tengo representada dónde. Bueno, dónde está la raíz, ¿cierto? ¿Dónde está la raíz? Que sería en esta parte. ¿Ya? En esa parte. Entonces, esa parte sería de la forma a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, sería esta forma. ¿Ah? A cuadrado menos x cuadrado. ¿Mm? Esa sería la forma, ¿cierto? Para desarrollar el problema. Entonces, lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Bueno, acá el A es 1, ¿ya? Porque ahí está el cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es decir que x es igual a 1 por el seno de teta, ¿ya? Entonces acá yo tendría que sacar el diferencial, ¿no? El diferencial, el de x. Entonces, el de x va a ser igual a. Entonces aquí el 1, bueno, el 1 ya se olvida de 1, el 1, y queda seno de teta. Entonces ahora yo digo, la derivada del seno de teta es coseno de teta. Exacto. Coseno de teta y su respectivo diferencial. ¿Ya? Entonces ahí estaría el diferencial. Entonces, ahora, si voy a solucionar esto, digo que el i es igual a la integral, ¿cierto? A la integral de 1 dividido x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿ya? Y eso de x. Ya, pero cuando hago la sustitución, tendría lo siguiente. Integral 1 dividido en x cuadrado. Eso es seno al cuadrado de teta, ¿ya? Ahí está x cuadrado. Bueno, aquí va a dar, si yo hago la sustitución, va a ser 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Va a ser 1 menos seno cuadrado. Pero eso es coseno. Entonces aquí tendría que ir el coseno de teta, ¿no? Coseno de teta y por el diferencial que es coseno de teta
de teta. ¿Ya? Eso sería allí. Entonces, ¿qué tendría que ser acá? Bueno, la simplificación. Coseno de teta, coseno de teta. ¿Ya? Ahí queda simplificado eso. Entonces esto queda, esto va a ir quedando como la integral de esto, ¿cierto? Es 1 dividido seno cuadrado. Eso es cosecante, ¿no? Cosecante cuadrado de teta de teta. Ya. Entonces ahora yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cuál es la integral de la cosecante cuadrada? ¿O qué función yo debo derivar para que el resultado de esa derivada me dé cosecante cuadrado? Ya, si ustedes revisan, lo pueden verificar. Esto va a ser menos cotangente del ángulo. Profe, Más, sí, sí, cuénteme, yo lo escucho. la raíz de 1 menos x elevado a 2, ¿por Ya, qué es coseno de teta? ya, lo voy a hacer por acá, en este cuadrito por acá, ¿ya? En rojo, aquí lo vea. Porque mire, ahí lo vamos a hacer. Entonces tenemos eh, la raíz de 1 menos. Entonces el x es seno. Ahí quedamos, ¿cierto? Hice el cambio del tiro. O sea, 1 menos x cuadrado. Y x vale eso. Y eso es 1 menos seno cuadrado por Pitágoras, ¿no? Y eso es coseno, que es lo que está ahí abajito. Ah, ya, ya, gracias, ¿Ya ok? profe. Listo. Ya, verificaron el tema de la tangente, ¿no? O sea, de la cotangente, perdón. Sí, Sí, esa es verdad. sí, es Ok, justo. ya. Entonces esto no termina ahí, pues, ¿verdad? Aquí tenemos que continuar porque esto tiene que quedar en función de quién, de la variable. Por lo tanto, por aquí voy a hacer el triángulo. A ver, vamos a ver si me sale bien el triángulo. Tendría ahí. Ese es el ángulo. ¿Ya? Ese es el ángulo. Entonces, dice que de aquí yo tendría que decir que el seno del ángulo es igual a x dividido 1. ¿Ya? El seno del ángulo de esta parte. De esta parte yo tendría que hacer la deducción de esto. ¿Ya? Entonces, si yo miro para allá y digo, el seno de ángulo es igual a x dividido 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero el seno en un triángulo rectángulo es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, este es el cateto opuesto, y x, y esto es hipotenusa, 1. Por lo tanto, lo que está aquí va a ser 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Ya. Entonces ahí tengo todo definido para el triángulo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Menos. Aquí, la cotangente. ¿Ya? ¿Cómo saco la cotangente? La cotangente es cateto adyacente dividido en hipotenusa. Entonces va a ser cateto adyacente, raíz de. Entonces, raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ah? 1 menos x cuadrado más la constante. Y esa es la solución. ¿Ya? Eso es raíz. Aquí quedó medio mal, pero entonces menos eso, y ahí uno más, ¿ya? Entonces esa es la solución. Entonces cuando busque la solución de esto, ¿cierto? Es integrado en lo que está acá abajo. Ahí está el problema número 1. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué es menos, profe? Porque la derivada de la cotangente, ¿ya? Si Ya. yo derivo la cotangente me da menos cosecante cuadrado.
¿Sí? Entendí, profe. Porque al tiro contesto, Rodrigo, ¿ah? Déjeme, voy a verificar algo y para que ustedes me entiendan. Cuando yo derivo la cotangente sin signo, ¿ya? No le pongamos el signo, ¿ya? Ok. Al derivar la cotangente me da menos cosecante cuadrado. ¿Sí? Sí. Ya. Pero el integrando, la parte donde voy a integrar, que es la parte que yo les voy a mostrar ahora en rojo, mejor en azul. Entonces, esa parte es, bueno, no es menos, sino que es cosecante cuadrado. Entonces, si yo derivo, ¿cierto? Si derivo la parte si solamente tomo esta parte y la derivo, me da menos cosecante cuadrado del ángulo. ¿Ya? Pero allá tengo solamente cosecante. Entonces, para que esto dé exactamente lo mismo que está acá, porque acuérdense que el resultado de esto, derivado, me tiene que dar lo de acá, po. Entonces, para que dé positivo, tiene que anteponerse un negativo. Entonces, por eso es que pasa esto. Ahí y ahí. ¿Se fijan? Entonces, para que al derivar la cotangente, como aparece su negativo, con ese negativo se cancela y queda lo que está ahí. ¿Se entiende? Sí, yo entendí. Ya. Por acá me preguntan lo siguiente. Eh, por, eh, sería 1 - x al cuadrado, ¿cierto? Dividido por x. Ya. Veamos, si esta cuestión hay que mirarla bien nomás. Nosotros cuando hicimos, esto es la integral, esta es la expresión que queremos integrar, que es lo que viene allá arriba. Entonces, hacemos los cambios respectivos, ¿ya? Entonces, el x lo cambiamos por el seno de x, el seno de teta, perdón. Ahí está, seno. Entonces da seno cuadrado. Lo que está aquí en la raíz, ¿cierto? Ya vimos que por acá yo demostraba que era coseno. Ahí está coseno. Después tengo que poner el dx, coseno de teta. Simplifico coseno, ¿cierto? Simplifico coseno. Entonces queda así. En realidad queda 1 dividido seno cuadrado, que es eso, ¿ya? Aquí hay un paso que yo salté, que es esto, ¿cierto? Eso, voy a borrar el triángulo ahí para tener espacio. Mire, eso que está ahí, ¿cierto? Haciendo la simplificación queda así. Queda integral de 1 dividido seno al cuadrado del ángulo. Ahí, ¿verdad? Eso es lo que queda. Pero 1 dividido seno es cosecante. Y 1 dividido seno cuadrado es cosecante cuadrado. Entonces, después yo saco con lo que he mostrado aquí en rojo, ¿cierto? Saco la integral de la cosecante cuadrado. Entonces, es cotangente, pero como es positivo aquí, porque la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, entonces le pongo un menos y queda cosecante, ¿cierto? Cotangente, menos cotangente del ángulo, más c. Ahora, esta es la única función que quedó más la constante, pues. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy al triángulo, ¿ah? Voy al triángulo y busco esta función. Entonces, en el triángulo, vamos a revisar de nuevo. Entonces, el triángulo más o menos era así, ¿cierto? Por ahí. Ahí. Entonces, este es el ángulo, ¿ya? Es el ángulo que se hace mención, que es el ángulo teta. Ahí está. Entonces, de acá, de aquí, de esta relación que está ahí, digo que el seno, ¿cierto? El seno es cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es este, al ángulo, cateto opuesto. Ese va a ser la hipotenusa. Entonces, el otro cateto va a ser hipotenusa menos el cateto al cuadrado. ¿Ya? Eso sería lo que está apareciendo en el triángulo. Entonces, con este triángulo, yo tengo que sacar la cotangente, ¿ya? La cotangente. Entonces, voy a borrar un poco para poner la cotangente, ya como en su representación. ¿Ya? Cuando digo la cotangente, ¿cierto? Cuando digo la cotangente,
la cotangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es cateto adyacente, no, perdón, hipotenusa. Aquí me... no, perdón, cateto, eso, cateto adyacente, ahí parece que está mi error, dividido en cateto opuesto, sí, ahí está, tiene toda la razón alguien que me está indicando cateto opuesto. Entonces, es cateto adyacente, y efectivamente la persona que me hizo la corrección se agradece, porque si no, no lo hubiese visto. Efectivamente es dividido en X, ¿ya? Así que, Rodrigo, gracias. Y no se equivoca usted, me equivoqué yo. Sí, también, Tomás, también se dio cuenta de que faltaba un X, ¿ya? Claro, a lo mejor por el tema de los espacios me salté esa parte y me confundí con la definición, ¿ya? Pero es eso, ¿ya? Eso. Entonces, cada vez que siempre es conveniente recordar esto, ¿ah? Recordar las funciones trigonométricas, y eso permite que el resultado efectivamente sea correcto. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, consulta. Le escucho. Esa cosecante, la integral de esa cosecante al cuadrado se saca por tabla, ¿no es cierto? Sí, podríamos decir que... Lo que pasa es, mire, si usted tiene a mano, tiene una mano una tabla de derivadas, si tienen a mano, mira, vamos repasando, mira. Recién la subí, por si acaso. Ok, ya. Mire, la derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. La derivada de la secante, ¿cuánto es? Secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, ¿ya? Entonces, ahora lo que hay que hacer es devolverse. Entonces, como que uno yo lo que acabo de mencionar son las derivadas. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en seno, ¿ya? Entonces, la integral del seno, ¿cuál es? ¿Cuál es la función que al ser derivada me da seno? Menos Menos cosenos. cosecante. Menos coseno, no, pues, la del seno. La verdad, menos coseno. Sí, Menos coseno, ya. Entonces ahora voy a otra integral. La integral, esas las voy poniendo arriba para que esto es fundamental, así que siempre hay que tratar de recordarse de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué decía yo? Estaba diciendo, ya, hice el repaso de las derivadas, pero ahora yo creo el tema de la integral. Entonces dije, el seno de un ángulo, entonces eso es igual a ¿cuánto? A menos coseno del ángulo más constante. Ahora, ¿cómo yo sé que es eso? Y esta es la parte que ustedes tienen que entender, que siempre hay que tratar de hacerlo. Si yo derivo esto, todo eso, lo derivo, ¿cierto? Lo derivo. Derivar. El resultado de esa derivada me tiene que dar exactamente lo que está ahí. O sea, me tiene que dar esto. ¿Ya? Entonces, si yo derivo esto, me tiene que dar lo de ahí. ¿Y se comprueba ahí o no? La derivada de coseno menos seno. Y bueno, con ese menos queda seno. ¿Ya? La integral del coseno del ángulo, o de un ángulo. ¿Cuánto es la integral del coseno? Seno más Seno, ¿cierto? Seno del ángulo más constante. constante. Exacto. Entonces ahora lo mismo, el mismo procedimiento. Si yo derivo todo esto, derivo todo lo que está ahí, ¿cierto? Al derivarlo, ¿cierto? Al derivar aquí, tendría que tener esto, ¿ya? Si hago la derivada. ¿De acuerdo? Y efectivamente, porque si yo derivo el seno, es coseno. Y la derivada de seno de c es 0, así por lo tanto queda coseno. Eso siempre tiene que estar ocurriendo en las integrales. Entonces,
también es una forma de poder verificar que lo que yo acabo de encontrar está correcto. O sea, es decir, si yo derivo este resultado final con su signo respectivo, ¿cierto? Tendría que llegar ahí, ¿ya? Es una forma de comprobar, ya. Voy a seguir, mira, para que vean. Estas son integrales que de alguna forma igual hay que tratar de recordar, pues son recurrentes, aparecen constantemente. Entonces, y sobre todo cuando hago sustituciones trigonométricas aparecen, así que hay que estar atento y recordarlas, ¿ya? Entonces, voy ahora, ya. Entonces, si yo quiero la integral, ¿cierto? Quiero la integral de la tangente de X, perdón, de la tangente del ángulo, de teta, para ir. ¿Es igual a cuánto? Entonces, ¿cuál es la integral de esto? Secante cuadrado, ¿no? Por tabla sale el logaritmo y el argumento secante de X. Ah, ya. Logaritmo natural de la secante de X, ¿sí? O secante del ángulo. ¿Estoy bien? Claro, profe. Más C. Ya, entonces, lo mismo, el mismo argumento, ¿no? El mismo argumento. Entonces, si yo derivo esto, ¿cierto? Hago la derivada de eso. La derivada de eso tengo que llegar a la de ella. ¿Ya? Eso es derivando. ¿Ya? Entonces, por lo menos ya tengo, ¿cierto?, las tres principales. Entonces después yo empezaría a preguntarme, bueno, ¿cuánto es la integral de la secante del ángulo? ¿Ya? ¿Cuánto es la integral de la secante? Por El logaritmo. tabla es el logaritmo de secante del ángulo más tangente del ángulo. Ya. Secante del ángulo más tangente del ángulo. Sí. Ya. Eso, ¿cierto? Si lo derivo, me tendría que dar la secante. Y, ¿qué me estaría faltando? Ah, me faltó la cotangente, ¿ah? A lo mejor podríamos recordar la cotangente. La cotangente. Ya. ¿Cuánto es la integral de la cotangente? El logaritmo de seno del ángulo. Más constante, ya. Ahora, si yo derivara esto, tendría que llegar acá, ¿no? Ya, pero también yo les decía, pero nosotros tuvimos, era la secante cuadrado. Ya. Pero estas son, por lo menos estas las tengo que, ahí me falta la cotangente, la cosecante, ¿ya? Y después viene la otra, las que son cuadradas. La secante cuadrado, la cosecante cuadrado, vienen esas otras que también las tendría que tener a mano. Las vamos a anotar para que... Sí, pero parece que la tangente está mal. Es menos logaritmo de coseno del ángulo. Menos logaritmo del coseno. No, no, mira, sí, es que es lo mismo, mira. Te voy a mostrar aquí es lo mismo, mira. De ahí para allá. Te voy a mostrar para allá lo que... ¿Ya? ¿Por qué? Porque es logaritmo, ¿cierto? Logaritmo de... Eso es secante. Eso es 1 dividido coseno. ¿Estoy bien? Sí. ¿Cierto? Ya. Sí, Y como logaritmo es igual a logaritmo de una división, va a ser logaritmo de 1 menos logaritmo de el coseno. ¿Ok? Ya, pero el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? Vale 0. O sea que ahí queda exactamente lo mismo, ¿te fijas? El que preguntó que estaba malo, no es que esté malo, lo que pasa es que es otra forma de escribirlo. Esto también es cierto, digamos, también se podría escribir así, ¿ya? ¿Se entiende? hola, profe, gracias. Ya. Entonces, borremos acá y
sigamos, mira. Entonces, ahí vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, y vamos a hacer aquí. Ahí. Entonces, yo les decía, pongamos otra. A ver, pongamos la integral, ¿cierto? De secante cuadrado del ángulo. Ya. ¿Cuánto es la integral de la secante cuadrado? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué función, ¿cierto? Se debe derivar para que la derivada me dé secante cuadrado? A ver, si derivo la tangente, ¿cuánto es la derivada de la tangente? ¿La derivada de la tangente cuánto es? El logaritmo de secante. No, la derivada, no Ah, ya. la... Secante cuadrado. Sí, Secante cuadrado. Secante ¿cierto? cuadrado. Sí, secante Entonces, cuadrado. ahí tenemos, se fijan, lo siguiente, que eso derivado, si derivo todo esto, ¿cierto? Al derivar eso, obtengo eso. Ahí está, ¿no? Ya, vamos a la otra, miren. Entonces la otra es la que apareció, la que nos apareció recién. La cosecante cuadrado del ángulo. Igual. Entonces la pregunta es, ¿qué función se debe derivar para que el resultado sea cosecante cuadrado? ¿O con quién se relaciona? Con la cotangente, ¿no? Sí, con la Sí. cotangente. ¿Cierto? Sí, profe. Pero hay una diferencia con la cotangente, que si yo derivo esto, me da menos cosecante cuadrado. ¿Ah? Si ustedes revisan la derivada de la cotangente, se van a dar cuenta que es menos cosecante cuadrado. Entonces, para que sea exactamente lo que está allí, habría que ponerle un signo negativo al principio. Entonces, si ahora yo derivo todo eso, incluyendo su signo, por supuesto, todo eso, ¿cierto? Todo eso, si lo derivo, ¿cierto? Derivar, obtengo lo que está ahí. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es importante, bueno, yo al principio les hablaba a ustedes, les decía, aquí este curso hay que integrar y derivar, claro, porque cuando estoy integrando, de alguna forma también yo puedo saber si lo que estoy haciendo es correcto, utilizando la derivada, ¿ya? Porque siempre va a ser así, si yo derivo el resultado de mi integral, me tiene que darle integrando, siempre, siempre, siempre. O sea, eso no puede cambiar, ¿ya? Es la forma de comprobar que una integral está bien hecha. ¿Ya? Ahí se justifica entonces el uso de esa integral, ¿cierto? Que es lo que nosotros hicimos, nos salió como resultado eso, ¿ya? Nos salió como resultado eso en el problema que estábamos resolviendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda o alguna otra pregunta? No, yo estoy bien, yo ya. Ya. Miren, ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a poner un problema a ustedes, ¿ya? Entonces van a tratar de, más o menos de las mismas características, para no salirme del mismo estilo, entonces yo les voy a poner un ejercicio que no son de los que están ahí, sino que otro problemita, pero que es un poco más complejo, es un poco más difícil porque hay que hacer algo previo, ¿ya? Que es lo que yo quiero que también ustedes empiecen a manejar, ¿ya? Así que vamos a borrar aquí y voy a escribir el problema. Entonces, el problema que yo creo que resuelvan es el siguiente, miren. Este es un ejercicio ya, ¿eh? Entonces, no sé si los comenté, pero lo ideal sería que ustedes tuvieran a mano un cuaderno, una hoja, no sé, algo donde ustedes pudiesen trabajar. Ya, pensemos que esto es una I, ¿ya? Una I que ya tiene resuelta de la forma I'. Entonces, esta I es así, miren, es la raíz cuadrada, ¿ya? De x cuadrado más 2x menos 3. ¿Ya? Menos 3.
Y eso está dividido por x más 1. X menos 1. ¿Ya? No, x más 1. Entonces esto es más. De x. Ya, entonces les doy algunos minutos que para que lo piensen, ¿cierto? Ya, para que lo piensen y lo traten y vean ustedes cómo se podría o cómo intentarían resolverlo. ¿Ya? Piensen ustedes que esto viene de un problema típico de ecuaciones diferenciales, pues estamos resolviendo un problema de la forma y' igual a, ¿cierto?, la raíz cuadrada de x cuadrado 2x menos 3, eso es lo que queremos resolver, dividido x más 1. Eso es, ¿ya? Entonces pasamos a la integral. Ya. Sí, sí, tiene razón Samuel. Lo que tiene que hacer es eso. Samuel plantea que hagamos completación de cuadrado dentro de la raíz. Efectivamente, por ahí va el camino. La idea de ponerles este problema es que no siempre vienen tan ordenados, así como los que hemos ido trabajando. ¿Ah? Entonces podría pasar lo que está pasando aquí, que aparentemente como que no es de la forma, pero uno hace algunos arreglos y le da la forma. ¿Ah? Miren, si quiere vamos, le voy ayudando ahí para ir descubriendo esto. Miren. Entonces la integral raíz de, aquí tendríamos x cuadrado más 2x. Entonces, acá, si yo me recuerdo, ¿cierto? Cuando yo tengo un binomio de la forma, por ejemplo, x más a al cuadrado. Esto es x cuadrado más 2a por x más a al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, en ese desarrollo ahí yo tengo esta parte, tengo la parte de, tengo esto. Eso es lo que tengo. Entonces, yo lo que tengo que hacer, y aquí ya es como regla general, ¿no? Es lo siguiente, miren. Cuando se quiere hacer completación de cuadrado, acá se le debe sumar, le voy a poner en otro color, se le debe sumar la mitad de ese número. La x no se toma en cuenta, la mitad de ese número al cuadrado. Se le suma 1 al cuadrado y también se resta 1 al cuadrado. ¿Ya? Y lo demás queda igual, pues, o sea, voy a extender la raíz y menos 3. Dividido x más 1 de x. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es. Esta es la forma de completación de cuadrado. En el fondo es, este numerito es fundamental, el que está ahí. Entonces lo que se hace, se suma aquí, se suma el mismo número dividido por 2, pero al cuadrado. ¿Ah? Se le va al cuadrado. ¿Ya? Entonces esa es como la forma de hacer lo que es la completación de cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando hago eso? Mire. Entonces voy a continuar aquí. ¿Ya? Integral. Y va a quedar raíz cuadrada de. Entonces, si yo junto, ¿cierto? Junto esta parte, miren. Junto todo lo que está aquí, esto. De ahí hasta ahí. ¿Ya? Si junto eso, tengo un binomio perfecto. ¿Cuál es? Es
es paréntesis x más 1 al cuadrado. Y ahí da menos 1 menos 3, o sea, menos 4. Y todo esto está dividido por x más 1. Ya, esa es la completación de cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la completación de cuadrado? ¿Dudas? Entonces repito, No, profe. ya, repito, siempre lo que hay que hacer es ese numerito, se deja, la X se deja tal cual, no se hace nada con la X, solamente el número. ¿Qué es lo que se hace? Ese número se divide en 2 y se suma al cuadrado y se resta al cuadrado. ¿Ya? Ya, pero ahora todavía no tiene la forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a usar una variable. Vamos a decir sea W igual a X más 1. Ya, X más 1. Entonces, D de W es igual a DX. ¿Está bien? Que es el diferencial respectivo. Entonces, esta integral, que está originalmente en la variable X, va a quedar de la forma siguiente. Integral, ¿cierto? De, en vez de escribir en términos de X, pongo W al cuadrado menos 4. Y abajo tendría que poner X más 1. Pero aquí yo puedo sacar que X es igual a W menos 1. Entonces abajo va a quedar ¿cuánto? Entonces si yo pongo que X igual a W más 1, sería W más 1. Pero no W más 1, W menos 1. W menos 1, que sería el X. Y más 1. Y eso de W. Entonces, haciendo la simplificación, nos quedaría raíz cuadrada de W al cuadrado menos 4 dividido en W. Y eso de W. Entonces ahora yo tendría que mirar, ¿cierto? Mirar acá y usar sustitución trigonométrica. ¿Ya? ¿Y cuál sería? Entonces yo tengo que mirar, es de la forma variable al cuadrado, ¿cierto? Menos a cuadrado. Entonces, según lo que yo pude ver, ¿cierto? En el triángulo, tendría que decir que W, la variable, es igual a. Entonces, según la forma, va a ser 2, que el A vale 2, secante del ángulo. ¿Ya? Secante del ángulo. Entonces, dW es 2 por derivada de la secante. ¿Derivada de la secante cuál es? Hay que mirar la tablita de las derivadas. ¿Será secante por tangente o no? Secante por tangente, profe. Ok, gracias. Entonces, secante de teta por tangente de teta y todo eso con el diferencial de teta. ¿Ya? Ya. Hasta ahí vamos con esta ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta hasta allí? Dígame. Profe, Sí, le escucho. en donde está la raíz de W al cuadrado menos 4 abajo, donde dice W menos 1 más 1, ¿Ya? ¿o no? Sí, dice. ¿Por qué el más 1? Ojo, yo Allá. ahí esa parte no Ya. entendí muy bien. Ya. La pregunta es esta, ¿cierto? Ahí. Sí. Ya. Sí, profe. Ok, mire. El W, o sea, perdón, el X es esto.
Entonces el X es igual a W menos 1. Ese X es W menos 1, ahí está. Más 1. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende, no? Y por Sí, eso se que, entiende. claro, por eso el más 1 ese viene de acá arriba, de ese Ya. factor. O sea, ahí en ese Pero- factor, ¿cierto? Aquí está el más 1, Sí. ¿cierto? Pero el X tiene esta forma. Entonces, por eso es que va, ese es el X, ¿ya? Ese es el X, más 1, Ah, ya. ¿ok? Ya Ya, entendí, Cristóbal, entendí. Profe, pero de por sí ahí dice que W es igual a X más 1, ¿ya? ¿o no? Ah, bueno, sí, en realidad, podría haberlo sustituido inmediatamente. Es una cuestión, a veces no alcanzo a mirar bien ahí. Claro, no, tienes toda la razón. O sea, eso reafirma esto en el fondo. Eso, ¿ya? Ahí está reafirmado. Sí, no, tienen toda la razón. Sí, en el fondo yo me di una vuelta un poco más larga, pero finalmente es. Lo que pasa es que no siempre está tan directo así. Entonces a veces uno tiene que hacer este despeje y hacer los cambios. Entonces uno como que se acostumbra. Por lo menos yo me acostumbraba a hacer eso. Entonces, a veces no es necesario, pero uno por la fuerza de la costumbre lo hace. Pero eso no significa que esté malo. Ya, Cristóbal, ¿no? Sí, sí, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Esto no ha terminado, ¿eh? Tenemos que completarlo. Profe, ¿Ya? ¿de dónde sacó que W era 12 cantos? O sea, me perdí ahí, como que no caché. Ah, ¿qué? Eso viene de la forma. Acuérdense que yo les escribí aquí, en esta parte, en un cuadrito, escribía lo siguiente. Mira, le vamos a poner ahí. Ahí. Entonces yo tenía lo siguiente, que cuando era la forma a cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Yo decía que aquí había que poner el x como a seno de teta. Ya. Cuando tengo la forma a cuadrado más x cuadrado, tengo que poner que el x es igual a tangente de teta. Y cuando tengo la forma x cuadrado menos a Menos cuadrado, al cuadrado. ¿cierto? Tengo que usar x igual a secante del ángulo. ¿Ya? Esa es la razón de por qué va a depender, eso todo depende, ¿cierto? Depende de la forma, depende de esto, de eso o de eso. Entonces yo tengo que mirar esto que está aquí, que es lo que quiero resolver, eso, esa parte. ¿A cuál corresponde? ¿Corresponde a la primera? No. ¿Corresponde a la segunda? Tampoco. Corresponde a la tercera, donde W es la variable. ¿Ya? Y por eso es que tiene que ir de la forma así. Y en este caso sería 2, porque la vale 2. Ah, profe, entonces todo lo que hicimos al principio fue como modificar la fórmula para que llegara a la forma. Y ahí Exacto, exacto, exacto. Vale. Eso es finalmente. Lo que yo hice fue todo un arreglo para después darme cuenta cuál es el cambio que tengo que hacer en la trigonométrica, la sustitución trigonométrica. Vale, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces lo voy a borrar en parte para poder completarlo, ¿ya? Ya, entonces a ver si alcanzo ahí y después borro más, es necesario. Ya, entonces lo que voy teniendo es lo siguiente, que la integral, ¿cierto? La integral que estoy resolviendo que está en la variable w, no me puedo perder de vista eso, que es la raíz cuadrada de w menos 4. Y ojo que después tengo que volver a la variable original x, ¿eh?
W de W es igual. Entonces, según los cambios, tendría que quedar así. Integral. Entonces, aquí sería 4 secante cuadrado de teta menos 4. ¿Ya? Si lo hago la sustitución, quedaría así. Ya, vamos a escribirlo. Ahí. Entonces, ¿qué haría? Según esto, W va en lo de abajo, entonces quedaría 4, que sería el cuadrado, ¿cierto? Secante al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Menos 4. Menos 4. Y eso está dividido, ¿cierto? Por W. Ya, pero W por ahí aparece 2 secante del ángulo. ¿Ya? Por. Y ahí tengo que DW, pero DW es todo lo que está ahí. Entonces va a quedar 2 secante del ángulo por la tangente del ángulo de teta. Ya. Ahí lo que hice fue hacer la sustitución completa de todo lo que aparece ahí, ¿cierto? Para hacer el cambio en función de la nueva variable que es teta. Entonces, puedo empezar a simplificar. 2 secante de teta se elimina con 2 secantes de teta que están ahí. Entonces, ¿qué va quedando? Va quedando integral de. Adentro va a quedar lo siguiente, va a quedar, si factorizo en 4, va a quedar 2 afuera. Entonces va a quedar 2 raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, 2 raíz cuadrada de secante al cuadrado del ángulo menos 1 por la tangente del ángulo con el diferencial respectivo. Hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Por mi parte, no. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que ver secante cuadrado menos 1. ¿Eso tiene alguna identidad a utilizar allí? Eso es lo que tengo que ver. Si esa identidad. Tangente cuadrado, profe. ¿Cierto? Ya, entonces va a quedar. Voy a hacer acá. Igual. Integral 2 por. Entonces, lo que está dentro, ¿cierto? Secante cuadrado de teta menos 1 es tangente cuadrado, pero como está en raíz va a quedar tangente. ¿Cierto? Pero como está multiplicado por otra, va a ser tangente cuadrado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver la integral de la tangente. ¿Cómo se resuelve eso? De la tangente al cuadrado. Entonces, la voy a separar, mire. Va a quedar el 2 queda fuera de la integral. 2. Integral. Tangente cuadrado es seno al cuadrado del ángulo dividido coseno al cuadrado del ángulo de teta. ¿Correcto? Entonces ahora va a ser igual a 2 integral. Seno al cuadrado es 1 menos coseno
al cuadrado del ángulo. Eso es seno cuadrado dividido en coseno al cuadrado del ángulo por el diferencial. Entonces, voy a separar esto en dos integrales. Va a ser 2 integral de, aquí, o en dos factores en realidad. Ya, va a quedar 1 dividido coseno al cuadrado del ángulo menos 1, que va a ser coseno cuadrado, ¿cierto? Dividido en coseno cuadrado. Ahí. Hasta ahí. Ya, igual. 2. Entonces tengo acá dos integrales. Integral de 1 dividido en coseno. ¿Qué es lo que es? 1 dividido en coseno. Secante, ¿no? Secante, profe. Ya. Si está dividido en coseno cuadrado, entonces va a haber secante cuadrado. Una integral. Menos la otra integral, que va a ser 1 por el diferencial. Ahí estamos. Ya. 2. ¿Cuánto es la integral de la secante cuadrado? Tangente. 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 Por lo tanto, aquí pongo tangente del ángulo. Y la integral del diferencial es θ más constante. Ya. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué tengo que terminar esto? Triángulo. El triángulo. Ahora, el triángulo va a quedar en función de la variable W. ¿Cierto? Claro, porque yo, acuérdense que me pasé de la X a la W, entonces el triángulo está en función de la W. ¿Ya? Entonces, en este triángulo, ¿ya? En un triángulo que más o menos voy a tratar de hacer ahí, ahí. Entonces, más o menos, este es el ángulo. Entonces, ¿cuál fue la sustitución que hicimos? Dijimos que W, ¿cierto? Iba a ser igual a ¿qué cosa? A, era secante, ¿cierto? 2 Dos. secante. Sí, 2 secante del ángulo. Ya. Entonces eso quiere decir que W dividido en 2 es igual a la secante del ángulo. Sí. Ya. La secante es igual a hipotenusa, ¿estoy bien? Hipotenusa dividido en ¿qué? Adyacente. En adyacente, entonces esto vale 2. 2. Por lo tanto, ese que está ahí vale W cuadrado menos 4. Entonces, la tangente del ángulo, ¿cuánto va a ser? Va a ser W cuadrado menos 4 dividido en 2. ¿Está bien? A ver, si tengo que calcular la tangente, la tengo que calcular con ese triángulo. ¿Ya? Esta tangente, y ese lo tengo que calcular con ese triángulo. Entonces, de aquí, la tangente de este ángulo es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Y después, cuando tengo W, lo cambio. ¿Por qué? Porque W, ¿qué es lo que era? X más 1. X más 1. Y con eso resuelvo la integral, ¿ya? Eso lo completan ustedes. ¿Dudas? Era más simple con la entidad tangente cuadrada, secante cuadrada menos 1. Sí, pero si la ocupamos esa. La ocupamos cuando... Ah, ok, ya. Sí, también. Toda la razón, toda la razón. Ya, lo que pasa es que me fui por el camino largo. Sí, la persona que me está hablando que es Tomás, efectivamente, a lo mejor aquí, ahí,
en vez de haber usado eso, haber usado la identidad, que es lo que sugiere Tomás. Esta que es secante cuadrado del ángulo, menos 1. Sí, Tomás, de todas maneras. ¿Ya? Con eso también se llega más rápido. Ya, ustedes lo completan y me cuentan cómo les fue, ¿ya? La próxima clase, ¿ya? Ya. Sí, se puede cualquier forma. Cualquier forma sirve, ¿ya? Listo, nos vemos entonces el miércoles. Chao. Chao, chao. Cuídese, profe. Igual ustedes, que estén bien, chao. Chao, chao.